Continuamos con las noticias y les contamos que nuestro equipo de Corape continúa en la Asamblea Nacional, en donde el legislador Roberto Cuero se dirigió hacia los medios de comunicación y señaló que existen nombres para nuevas autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Veamos este reporte. Pero ya se hablan de algunos nombres de sus colegas, por ejemplo. No, los nombres que han aparecido obviamente tienen la facultad y la experiencia para ocupar cualquier espacio dentro de las autoridades de la Asamblea. Quiero ser tinoso en esto porque creemos también que es muy prematuro para hablar de algunas posiciones, algunos nombres. Pero los que ya se han hecho públicos, creo que todos tienen las condiciones. Hay una lista que se ha publicado, ¿no? Está nuestra compañera Marcela Holguín, está nuestra compañera Esther Cuesta. Por otros lados, de otras bancadas, entiendo, está el señor Luis Almeida. En fin, yo creo que hay la experiencia suficiente en los nombres que ya se han hecho públicos para ocupar las dignidades de la Asamblea. El mismo Virgilio Hernández es una opción, ¿no? Perdón, Virgilio Saquicela es una opción. El mismo Virgilio Saquicela es una opción para que corrijan. En todo caso, yo creo que definitivamente, insisto, ¿no? Estos nombres que ya se han hecho públicos tienen las condiciones. Ahora, ¿los votos tienen? Mire, en la Asamblea es el espacio más político de cualquier país y dentro de esa connotación, pues en un espacio político se hace lobby, se conversa, se llega a acuerdos, se construye mayorías. En fin, yo creo que estos procesos son muy regulares y muy normales en una Asamblea. Su mayoría, esta mayoría que se ha formado por el juicio político, ¿podría ser la misma mayoría que utilicen para el cambio de autoridades? Mire, es una pregunta interesante. Aquí el juicio político nos convoca en función primero de un dictamen que está regulado en la Corte Constitucional, luego de un dictamen que yo he venido diciendo que es un dictamen implícito en cuanto a las demandas del pueblo ecuatoriano. No precisamente lo que estamos haciendo en este juicio tiene que verse reflejado en las autoridades de la Asamblea, no precisamente. Eso no significa que no podamos construir una mayoría también para las autoridades de la Asamblea. Ahora, ¿el correísmo apoyará a sus nombres o también analizará, por ejemplo, dar respaldo a ¿Es posible una reelección? Mire, ha habido una posición muy coherente de mi bancada en función de, insisto, todos estos nombres que han aparecido. Por eso es muy importante tener en cuenta que estas mayorías, estos acuerdos se construyen en la base de que necesitamos personas que puedan de una u otra manera aglutinar votos. Y ya veremos cómo avanza esto, ¿no? Asambleísta, en estas nuevas mayorías que se están construyendo, se podrían construir para poner a las nuevas autoridades, ¿está considerando también al oficialismo o usted cree que ya no tendrían ningún tipo de protagonismo ni en comisiones ni en el cargo? Ellos, entiendo, tienen también su bancada, que eventualmente se pegan, se despegan, hay gente que se les va, hay gente que regresa. En ese sentido, mire, las bancadas tienen la posibilidad, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de tener espacios en el CAL, por ejemplo. Ya para la construcción de las presidencias y vicepresidencias va a depender de los votos y va a depender de cómo ellos se muevan también. Creo que está muy deslegitimado el gobierno, que el gobierno está muy golpeado con todo lo que está pasando. Pero, insisto, este es un espacio en el cual se construyen mayorías y tienen todo el derecho de proponer sus candidatos. Entonces las negociaciones continúan. Mire, el espacio de la Asamblea es un espacio político. Aquí no hay que asustarse por las conversaciones y por las negociaciones políticas. No hay que asustarse. El término negociación en el buen sentido de la palabra. Asambleísta, en cuanto a estas críticas que caen alrededor del informe realizado por Mireya Pazmiño, ¿cuál es la visión que usted tiene? Mire, el país vio una defensa de la colega Pazmiño en función de un derecho que ella tiene como presidenta de una comisión y un derecho que también tienen los miembros de esa comisión de haber levantado un informe de fiscalización de cualquier tema, en este caso de Flopec. Yo creo que el país observó esa defensa, no tiene por qué contaminarse el juicio político con este tipo de detalles. Creo que se explicó hasta la saciedad lo que ha pasado allí y nosotros vamos a hacer la valoración, dado que somos jueces sustanciadores de este juicio político, me refiero a los miembros de la Comisión de Fiscalización, para tomar una decisión del informe. Hay una denuncia del presidente de esta comisión que, bueno, ahora está apelado. Sin embargo, él indica que este informe habría sido redactado por otra persona. Si Villavicencio tiene las pruebas de eso, él debería presentar las pruebas. Yo no he escuchado las declaraciones de él, iba entrando a esta asamblea. Yo creo que, mire, más allá de cualquier implicación, hay que dividir las cosas. Si se quiere cuestionar ese informe,
se buscarán los mecanismos para ese cuestionamiento. Pero eso no tiene nada que ver con el juicio político. El juicio político es una cosa distinta, que está regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enmarcado en un dictamen de la Corte Constitucional y, por supuesto, respaldado por la Constitución de la República. ¿Estas declaraciones no echarían abajo el juicio político, no Pero, lo empañarían? por supuesto que no, por supuesto que no. Gracias a ustedes. En el bloque oficialista, ¿cómo van las conversaciones, las negociaciones también al respecto? Bueno, existen algunos nombres que ya han sido puestos a conocimiento público sobre opciones de los cuales estarían aspirando a presidir la Asamblea Nacional. Nosotros a la interna del bloque todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Sin duda tendremos una participación dentro del CAL, desde luego, aspirar también a la presidencia, aspirar también a cualquiera de las dos vicepresidencias, porque tenemos cuadros probos para poder cumplir esas funciones. Pero no es un tema que por ahora nosotros lo estemos discutiendo. Nos parece que esta semana es una semana importante respecto del juicio político y luego pues vamos a ir revisando a la par este tema. Ajá. Ahora, pero ustedes asambleístas van a llegar a acuerdos tal como cuando inició este periodo, es decir, con la izquierda democrática y también con Pachacutic. Los acuerdos se tienen que llegar con todos los sectores siempre, no únicamente para esto, sino también para una agenda legislativa y para algunos proyectos de ley que son importantes. Así que desde luego que conversaremos con los diferentes sectores y las diferentes bancadas para esta nueva recomposición de la Asamblea. ¿A qué nombre apoyarían ustedes? Todavía no hemos definido, existen algunos nombres que se están generando y que han salido. Todavía no. Asambleísta, con respecto a las presidencias de comisiones y en general la estructura del Consejo de Administración Legislativa, como creo no se verán perjudicados por esta nueva mayoría que se ha conformado ya en la Asamblea Nacional, ya no tendrían ya titularidad en varias mesas legislativas que ahora sí la tenían. No, esta nueva mayoría que es coyuntural realmente se cae con este juicio político que ya está caído y lo que va a existir es una nueva recomposición en la Asamblea Nacional para el segundo y los dos últimos periodos que están por venir, a menos de que exista la muerte cruzada. ¿Quiénes estarían en esta recomposición? Bueno, estaríamos las otras bancadas que han estado, y sobre todo los asambleístas, tanto independientes y diferentes bancadas, que no han puesto sus esfuerzos en este juicio político como un malestar y el perjuicio que ha representado para el Estado, sino más bien han estado trabajando por el país. Con ellos nos vamos a sentar a conversar. Y ahí estábamos escuchando al legislador Roberto Cuero y también a la asambleísta Blanca Sacancela. Cuero señaló que hay una lista publicada donde las legisladoras Marcela Holguín y Esther Cuesta figuran entre las posibles dignidades de la Asamblea Nacional que se elegirán este 14 de mayo. El legislador Cuero señaló que todas las bancadas tienen la posibilidad de tener espacios en la legislatura. Por su parte, la asambleísta Blanca Sacancela se refirió también a la elección de las autoridades y dijo que conversarán con las distintas bancadas para generar una nueva recomposición de la Asamblea Nacional.